pero le damos la gloria al Señor por todo y vamos a escuchar su palabra. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos que nos hables en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Que tu pueblo oye, Señor. Queremos salir de aquí transformados y desafiados a más. Señor, crecidos, Señor. Quizás hoy sea una palabra de exhortación, Señor, para corregir a la iglesia. Pero necesitamos, Señor, tu corrección. Necesitamos, Señor, también de ese trato tuyo, Señor. Esa corrección, pero que es con amor, que es para nuestro bien. En el nombre precioso de Jesús. Te pedimos que nos hables. Ayúdanos a poner tu palabra por obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Gloria a Dios. Bien, estamos aquí una vez más, como les decía, en Palabra de Vida, en plena avenida Anastasio, en un lugar donde está la presencia de Dios, el amor y su paz. Que dice Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el nombre de este mensaje lo he titulado, los que conocen a su Dios. Los que conocen a su Dios. Gloria a Dios. Versículo 32. Daniel 11, versículo 32. Pero vamos a leer la mitad de ese versículo que dice, ¿vieron? Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. ¿Vieron? A la mitad dice, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces la pregunta es, ¿conoces del Señor? Hay gente que conoce del Señor, pero lo más importante es conocer al Dios verdadero, conocer al Señor, o conocer a el Señor, no conocer del Señor, porque mucha gente conoce algo, pero no realmente lo conoce como debería conocerlo. ¿Vieron que dice ahí? Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Simplemente una persona que conoce a alguien superficialmente ni se esfuerza ni actúa. Pero dice que el pueblo, ¿cuántos son pueblos de Dios acá? ¿Verdad que sí? Somos todos pueblos de Dios. Dice que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Ahora la pregunta que uno se podría hacer, o que quizás yo te pueda hacer, ¿qué conoces de Dios? O quizás alguien allá afuera te puede preguntar, ¿qué conoces de Dios? O ¿cómo es ese Dios que tanto hablas, o que vas a la iglesia, acudes? ¿Podrás responderle a las personas quién es ese Dios realmente? ¿Estás seguro que le vas a decir algo concreto y algo bien? No algo desviado quizás, o algo que hayas escuchado por ahí de quién es Dios, o realmente lo conoces por tener tú intimidad con Él y decir, yo lo conozco, yo sé de quién estoy hablando, conozco a ese Dios verdadero. Y la pregunta es, si conoces, ¿por qué haces lo que Él, verdad, no dice que hagas? Muchas veces Él nos dice algo también incluso y nosotros no lo hacemos. Si realmente conocemos a Dios, lo que Él nos dice, tenemos que hacerlo, ¿sí o no? Tenemos que esforzarnos y actuar conforme a lo que Él está diciendo. Ahora, o porque a veces, ¿verdad? Él nos ve que estamos haciendo algo que Él no quiere que hagamos. Y si conocemos realmente a Dios, ¿cómo vamos a actuar o a hacer cosas que a Dios no le agrada? O que Dios dice, nos ha dicho muchas veces, lo dice en su palabra, que no tenemos que hacer. Si vamos a Santiago 1, 22, es un pasaje muy conocido. Vieron que este pasaje de Daniel 11, 32, está semi escondido ese pasaje, pero quiero que lo quieran guardar en su corazón. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo tenemos que ser? Hacedores de la palabra.
pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente, como decía la hermana hoy, que tenemos que una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Oír y escuchar. Entonces, podemos venir acá. Se ve que estamos en el mismo espíritu, ¿no? Porque podemos venir acá a oír, pero nos entra por un oído y se nos va por el otro. Y no realmente llega al corazón. ¿Sabes qué quiere Dios? Que lo escuches espiritualmente, con oídos espirituales. Y que esa palabra quede en tu corazón. Y que esa palabra haga que vos seas esforzado y que vos actúes conforme a esa palabra. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Mira, después dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Que no se desvíe ni para un lado ni a otro, ¿no? Sino que haga conforme a todo lo que está escrito. Dijo, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que medite su palabra de día y de noche, pero él es simplemente leer la Biblia y después decir esta mañana y después levantarnos y en todo el día hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Así es un verdadero cristiano que conoce a Dios? ¿O tenemos que movernos y caminar conforme a su palabra? En Santiago 1, ahí 16, un poquito más atrás, dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra que Dios te da salva nuestras almas. Dice en el 22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Se dan cuenta que si nosotros no ponemos la palabra por obra, nos estamos autoengañando? Nosotros mismos nos estamos destruyendo. Después echamos la culpa al diablo, Después echamos la culpa al diablo. Cuando nosotros somos los culpables de no poner la palabra por obra, dice que nos engañamos nosotros mismos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados en todo lo que hacen? Pregunto. ¿Cuántos quieren ser en todo, no? Creo que acá ninguno. Pero hay algo que hacer. Tenemos que oír y hacer. Decí conmigo, oír y hacer. Oír y hacer. ¿Es complicado eso? ¿Vieron que el Evangelio es práctico? Tenemos que oír y hacer. Pero acá también dice, sino hacedor de la obra. O sea, cuando Dios nos da una palabra, tenemos que hacer. Y eso abarca muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que tenemos que hacer. No es lo mismo saber, ¿verdad?, la palabra que vivir la palabra. Vos podés saber mucho, podés incluso haber ido a un seminario bíblico. ¿Cuánta gente conozco que tiene, ¿verdad?, que tiene teología, que ha ido al seminario? Y después vos decís, como dice la palabra, ¿no?, por sus frutos los conoceréis. Porque mucha Biblia, mucho conocimiento, pero no viven la palabra de Dios. O sea, no la ponen por obra. No son hacedores de la palabra. Y lo que el Señor está hablando hoy en esta mañana, que Él quiere tener una relación con nosotros. ¿Qué significa la palabra conocer? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará
Hoy esto lo voy a repetir muchas veces para que quede marcado en tu corazón. El pueblo que conoce a su Dios lo conoce, se esforzará y actuará. Si yo conozco a Dios, por supuesto que me tengo que esforzar. Por supuesto que tengo que actuar. Y como dice en Génesis 4, ¿no? Adán conoció a Eva. ¿Qué hizo? Conoció a Eva, tuvo intimidad con ella. ¿Qué fue el producto de esa intimidad? Dio vida. Se empezó a multiplicar, dio vida. Sacándolo lo sexual, Dios quiere eso, conocernos, tener intimidad con Él, estar a solas con Él, caminar con Él, escuchar su voz, como decía hoy también la palabra, escuchar su voz. ¿Para qué? Para caminar en pos de eso. Ahora, a veces queremos conocer mucho de la palabra, pero no te preocupes por quizás saber mucho de Biblia, sino preocupate por aquello que sabes, aplicarlo a tu vida. Muchos quieren saber, pero si empezamos a leer la palabra de Dios y empezamos, ¿verdad?, de a poco y despacio, con orden, entonces Dios te dice, bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Y otra cosa más, y otra cosa más. Y son tantas cosas que vos querés hacer todo y al fin y al cabo no haces nada. Entonces empezá por el principio. Si Dios te dice, de la abundancia del corazón habla la boca, bueno, cuidado con lo que decís, porque se está mostrando lo que sale de tu corazón. Si Dios dice que no tenemos que maldecir, que no tenemos que decir que de una misma fuente no puede salir cosas, ¿verdad?, amargas y cosas dulces, bueno, tiene que salir de lo que está, de la fuente que hay en la fuente, que hay en tu corazón. Tiene que estar Cristo y tienen que salir cosas hermosas de ti. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, te empieza a corregir y empezás a actuar como Él quiere que actúes. O mejor, en vez de preocuparte por saber tanto de la Biblia, ocupate por poner por obra ese poco que Dios te está hablando. Y te puedo asegurar que empiezan a cambiar todo tu entorno y tu vida alrededor. Cuando empezamos a poner en práctica la palabra, el Evangelio es práctico. Dice ser hacedores, no solamente oidores. Hacedores. ¿Qué significa eso? Poner en práctica. Poner en práctica lo que Dios nos dice. Recuerdo que el apóstol Pablo era un hombre que ponía en práctica la ley y tenía mucho estudio, ¿sí o no? Era un hombre que estaba recibido. Había estudiado a los pies de Gamaliel. Era un hombre que sabía toda la Torá. Incluso sabía muchos idiomas. Era un hombre que tenía autoridad y potestad religiosa. Pero él nunca se había encontrado con la verdad. Nunca se había encontrado con el autor de la vida, con el autor de la palabra, hasta que se encontró y conoció al verdadero Dios. Y díganme si ese hombre su vida no la cambió. Y en un momento dado, en Hechos 17, versículo 22, él dice que llega a un lugar en Atenas. Dice que Pablo llega a ese lugar y dice que eran muy religiosos. Adoraban todos esos dioses, ¿no? Que supuestamente ellos, dioses del mar, dioses del Olimpo, tenían dioses hasta por las dudas. Tenían dioses hasta por las dudas, ¿sabías eso? Tenían el dios del agua, dios del pasto, dios de todo tenían, por las dudas. Incluso, ahora vamos a ver que se habían fabricado un dios por las dudas. No es cosa que no adoraran a ese dios. Miren lo que dice ahí. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿cómo?, religiosos. Porque pasando mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, el cual vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Vieron? ¿Cuánta gente adora al Dios no conocido? O se hace un altar a ese Dios que ni siquiera conocen. Dice, al cual vosotros adoráis, pues, sin conocerle. ¿Cuánta gente adora a Dios, e incluso en la misma iglesia, sin conocerle? Sin conocerle. Por eso vemos que apenas adoran, no
No hay una búsqueda de decir, levanto mis manos, Señor, estoy desesperado, vengo a adorarte, Señor. Cuando vos conocés realmente a Dios, cuando realmente lo conocés, haces todo. Te esforzás y actuás. Dejás todo porque Él es lo primero. Él es lo primero. Primero Dios, segundo la familia y tercero todo el resto. Pero primero tiene que ser Dios, cuando vos realmente lo conocés. Ahora, cuando no lo conocés, primero, no sé, los hijos, capaz que, o primero tu mujer, o capaz que primero el trabajo, primero el autito, primero, no sé. Pero Dios queda allá, por atrás. Y eso también hablo también de obligaciones y de cosas. En toda el área, ¿hay un orden en tu vida? ¿Realmente Dios es el primero? Mira lo que dice Mateo 7, versículo 22. Mateo 7, versículo 21, perdón. Porque la palabra es clara. Dice el Señor ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no conoces a Dios, ¿cómo vas a hacer? Y no todo el que me dice Señor, Señor, puede decir Señor, amado Dios, sí, puede decir todo lo que quiera, pero no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Esto es serio, ¿sí o no? ¿Cuánta gente no viene a la iglesia por una cosa, por aquello, por lo otro? Ay, me dolió lo que me dijo el pastor, ay, no me saludó, no me dio un beso, ya no están más acá. ¿Esos conocen a Dios? ¿O vienen porque el pastor no los saludó, por lo que sea? Por lo que sea, pongo eso por ejemplo, porque capaz no nada que ver. Pero por lo que sea. ¿Hoy están acá adorando al Dios que conocen o no? No están. Porque no conocieron a Dios. Quizás vinieron porque, bueno, qué lindo que el pastor como predica. Se ve que algo no le gustó. Pero bueno, pero lo cierto es, acá tenés que venir a buscar de Dios. Si venís a buscar del pastor, estás totalmente equivocado. Directamente te digo, bien, ni vengas más. ¿Para qué vas a venir a buscar de mí? Estás totalmente equivocado. Lee la Biblia y fíjate bien de qué tienes que buscar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido, dice la palabra. Primeramente el reino de Dios. Y eso va en todo. Y después lo demás, Dios sabe qué es lo que vos anhelás y lo que vos querés, ¿sí o no? Y Él como buen padre, si vos le pedís algo no te va a dar, ¿verdad? Una serpiente, como dice la palabra, ¿no? Si le pedís un pan, le vas a dar una piedra a tu hijo. Bueno, ¿cuánto más Dios siendo bueno? Ahora mire, sigue, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice ahí, nunca, ¿qué? Os conocí. O sea, no hay conocimiento. Pero miren lo que dice atrás, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre. O sea, gente que profetizaba. En tu nombre no echamos fuera demonios. Gente que echaba fuera demonios, que estaba sirviendo supuestamente a Dios sin conocerlo. ¿Se puede echar fuera demonios sin conocer a Jesús? Sí, se puede. ¿Cómo que no? ¿Se puede? Acá dice, no echamos fuera demonios. ¿No se puede profetizar sin conocer a Jesús? Sí, ¿cuánta gente profetiza? Pero ahora que sean verdaderos profetas es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, gente que hace show, que actúa, gente que engaña, que llena la iglesia con multitudes, ¿verdad? Que llevan incluso a gente, le pagan para que supuestamente se hagan lo que son sanos, para llenar sus bolsillos, sus arcas propias, sin conocer a Dios. Pero Dios dice que en aquel día le va a decir, no los conozco. Ahora, vos me decís, bueno, gloria a Dios que nunca profeticé, gloria a Dios que nunca eché ningún demonio afuera, ¿no? ¿No? Decís, la fe de esta. Pero vamos a ir a Lucas, mirá, Lucas 13, 22. Y esto es para vos también, para aquellos que nunca echaban fuera demonios y nunca profetizaron. Lucas 13, 22. Dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, encaminándose a Jerusalén. Dice que iba caminando y iba enseñando a la gente, ¿no? A multitudes de personas. Y alguien le dijo, Señor,
¿son pocos los que se salvan? Él le dijo, miren lo que le dijo Jesús, esforzaos. ¿Cómo es el pueblo, cómo era el pueblo que conoce a Dios? ¿Se esforzará? Dice acá, esforzaos. ¿Queda claro? Dice Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti, miren, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Acá hay gente que no profetizó y no echó fuera demonios, gente que simplemente comió y bebió. ¿Cuántos están comiendo hoy? Díganme, de parte del Señor. ¿Cuánto el Señor lo está alimentando hoy? Cuando venimos acá, Dios nos da de ese pan celestial para alimentarnos y beber, y bebemos de lo que Él nos da. Ahora, también hubo gente que seguía a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿No les dio de comer? ¿No conocieron a Jesús ahí? Y dijeron, wow, con estos poquitos panes, estos peces, le dio de comer a más de 5.000 personas, hombres sin contar mujeres y niños. Sin embargo, esos que conocieron a Jesús, en realidad no lo conocían. Porque dicen que esos mismos, pero ellos entonces me dirán, ¿verdad? De ti hemos comido, o sea, el Señor les dio de comer, de ti hemos bebido, y incluso en nuestras plazas enseñaste, Jesús estuvo enseñando, estuvieron ahí, lo vieron, pero no lo conocieron. Ahora, no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a dar un solo paso, vos por tu propia cuenta. Vos le decís, Señor, guía mis pasos, Señor, y no estás dispuesto a dar un solo paso para Él, a hacer nada. No sé para qué a veces oramos así de esa manera, cuando no estamos dispuestos a hacerlo. Sino que son, como dice la palabra, no, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Dios no quiere eso para nosotros, Dios quiere que estemos cerca de Él. Tú me podrás decir, pero no sé en qué le puedo servir a Dios, ¿verdad? ¿O qué quiere Dios que haga? Primero que nada, que obedezca su palabra. Que entregues tu corazón de lleno. ¿Sabes cuánta gente está en la iglesia y no está convertida? Tristemente lo digo, ¿eh? ¿Cuánta gente está en la iglesia y está convencida simplemente? ¿Sabe que hay un Dios? Por supuesto, porque vemos la creación y es hermosa, ¿sí o no? Ves a la persona que está a tu lado y decís, wow, qué creación maravillosa. Pulmones, ojos, oídos, ¿no? ¿Sí o no? Es maravilloso. Vemos cómo nace un bebé, cómo se gesta en el vientre, cómo empieza a formarse. Eso es Dios obrando, es el milagro. Vemos las plantas, una semilla, se rompe, se abre, da fruto, nos alimentamos de ese fruto. Es Dios en todo. Cada día que vemos es diferente, ¿sí o no? Vemos la manifestación de Dios, no se puede negar, aún los cielos cuentan su gloria, dice la palabra. Todo anuncia de Él, pero no lo conoce a Dios. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Alguien quizás que les dijo, no han tenido ese encuentro personal con Él. Jesús, ¿se acuerdan cuando el jueves que estuvimos enseñando, el jueves, cuando aquellas mujeres fueron a la tumba y Jesús había resucitado y aquella mujer fue corriendo y ellos dicen que no le creyeron? Ahora miren lo que dice en Marcos 16, versículo 14. ¿Sabían que Jesús se enojaba a veces con los discípulos? ¿Sabían eso ustedes? Sí, Jesús se enojaba, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? A veces vemos las películas de Hollywood, Jesús todo tranquilo, todo, no, ni lo conocen a Jesús, ¿eh? Ni lo conocen, un Jesús amargado así, porque oíste que fue dicho, y todo frases, no. Pero para Jesús no es así. Venid a mí, y hablaba todo así, como no sé, todo como si fuera leído con... No, Jesús no es así. Jesús no es así. Yo conozco a Jesús, mi Jesús, el que yo conozco, no es así. Totalmente diferente, tiene un carácter Jesús, una autoridad,
Una sonrisa que quizás los niños dicen que se le pegaban por cómo era él. Y los discípulos, salgan de acá, no nos muestren al maestro. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, decía Jesús. Y abrazaba a los niños y los niños lo abrazaban a él. Capaz que jugaba con ellos, no sé. Pero ese es el Jesús que yo conozco. No el Jesús que me han pintado. Miren acá lo que dice en Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué hizo Jesús? Se les apareció a los 11 y les dijo: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo no creen en mí? ¿No me conocen? ¿No les dije yo cuando caminaron conmigo que yo iba a resucitar? ¿Por qué tienen ese corazón tan duro? Jesús, ¿qué hizo? Les reprochó, los rezongó. Y después miren lo que le dijo. Y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A veces lo leemos, ¿no? Y dijo Jesús: id por todo el mundo. No, lo estaba rezongando acá. Vayan, muchachos, vayan. Yo soy el Dios verdadero, el que resucitó. No soy un falso profeta, no soy un impostor. Soy el Dios verdadero, que resucitó el tercer día. Estoy vivo. ¿Y no creen? ¿No creyeron en lo que yo les dije? Todavía manda una mujer, María Magdalena, a decirles que resucité y tampoco le creen a ella. Se les tuvo que presentar y pegarles un rezongo porque no estaban creyendo. Y Jesús quiere que creas. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es importante conocer a Jesús, es importante obedecer su palabra. ¿Estamos predicando el evangelio? ¿Estamos yendo a verdad, llevando el evangelio a toda criatura? Si no, acá esto es el ABC del evangelio: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si conocemos realmente a Dios y si conocemos realmente lo que hizo Él por nosotros, lo menos que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Primero que nada, ordenar tu vida, limpiarte, pedirle perdón al Señor, decirle: Señor, limpiame, perdoname, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Quiero que transforme mi vida, eso es lo primero. Ahí uno conoce a Dios, cuando Dios entra en su corazón y tiene intimidad con Él. Ahora, ¿cuántos creen que tienen vida eterna? Acá, pregunto. ¿Cuántos creen, los que estamos acá, que tienen vida eterna? Levanten la mano, ¿verdad? ¿Cuántos creen que tienen vida eterna? Ahora, ¿por qué? Si yo te preguntara: ¿por qué tenés vida eterna? ¿O cómo se consigue la vida eterna? ¿Querés saber la respuesta? ¿Dónde está? Poné ahí en Juan 17:13. ¿Por qué tenés vida eterna? Sí, podés decir muchas cosas, pero acá este es el punto esencial por qué tenés vida eterna. Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Vamos a repetirlo? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Queda claro? Ahí está. ¿Cómo tenemos vida eterna? ¿Con practicar una religión? ¿Cómo tenemos vida eterna? ¿Con venir acá y cantar canciones preciosas? ¿Con levantar las manos y con repetir cosas? ¿Ahí tenemos la vida eterna? ¿Cómo dice? ¿Cómo tenemos la vida eterna? ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que hacer? Conocer al único Dios verdadero. Tener una relación. Yo, si no vengo a la iglesia, yo si no leo un día la palabra, me muero. Si un día no estoy en la presencia de Dios, no estoy orando, me desespero, porque quiero estar con Él. Quiero conocerlo cada vez más, porque ya lo conocí, pero quiero vivir y decir: Señor, ¿qué es lo que querés que haga hoy? Señor, poné personas en mi camino para que le predique la palabra. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y cuando erro, me equivoco, Señor, como lo conozco, sé lo que a Él le gusta y lo que no le gusta, le pido perdón automáticamente. Señor, perdóname, me equivoqué. Cuando a veces el enemigo me tienta o me pone, ¿verdad?, una piedrita en el camino,
Puedo tropezar, pero ¿de quién me agarro? De la mano de mi Salvador, del único Dios verdadero. Y de Jesucristo, a quien el Señor envió a morir y a pagar por mí en la cruz del Calvario. A ese tenemos que conocer, no es practicar una religión, es tener una relación, eso es conocer al Señor. Ahora, mira qué triste lo que puede pasar si nosotros no entendemos esto, el concepto de conocer a nuestro Señor. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Miren, léanlo acá porque mientras lo buscan, vamos a estar hasta mañana. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por lo cual, por cuanto desechaste el conocimiento y no, ¿verdad? Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo, ¿verdad? Me olvidaré. ¿Vieron? Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. No habla de un conocimiento de conocer, ¿eh? No. Vos podés conocer, sí, muchas cosas. Podés conocer el vecino de la esquina, podés conocer quizás un artista, sí, pero quizás viéndolo. Una cosa es conocerlo, tener intimidad con Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, ¿verdad? Yo también, ¿verdad? Te echaré del sacerdocio. ¿Cuántos son? Vemos que la palabra dice que somos, ¿verdad? Sacerdotes del Señor. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dice que el Señor nos puede echar del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿verdad? También yo me olvidaré. Y dice acá, de tus hijos también. O sea que si vos no cumplís con lo que el Señor dice, incluso a tu descendencia paga por lo que vos no estás haciendo, no estás cumpliendo con las cosas del Señor. El Señor incluso, ¿se acuerdan en Juan 1? Dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo conocieron. Estuvo ahí, no lo conocieron. Pero dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, o sea, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo ser hijos y tener esa relación como hijo y padre y conocer a nuestro Señor y a Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llegamos a conocer a Jesús? No solamente, ¿verdad?, es leer la Biblia, sino poner en práctica, escudriñar, profundizar en su palabra. No es tratar de cumplir. Acá no venimos a cumplir. Acá venimos a adorar a Dios, a ese único Dios verdadero que conocemos. Y venimos con todo nuestro corazón a adorarle. No es saber de Jesús, es conocer de Jesús. No es solamente creer, porque también el diablo también cree, ¿sí o no? Pero no le obedece. Los demonios también creen en Dios. ¿Cuánta gente cree allá afuera? Pero no le obedecen. No, tenemos que conocerlo, tener esa intimidad con Él. Ahora, la solución a todo esto está en lo que dice su palabra. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, primero que nada, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos. ¿Y cómo uno se humilla diciendo, Señor, perdóname, no sé, te necesito? Sabemos bien que esto es el Antiguo Testamento, pero también dice el Nuevo Testamento que si confesares, ¿verdad?, con tu boca que Jesús es el Señor, y que si uno se arrepiente y pide perdón, dice que Él es justo y fiel para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Creo que 1 Juan 9.
Dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿vieron? Se invoca a veces mucho el nombre de Dios, pero realmente hay orgullo en el corazón del ser humano. Y a veces nos preguntamos por qué pasan estas cosas. A veces por orgullo la gente no viene al Señor. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso. Dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. ¿Verdad? Y ¿verdad? Primero que nada, venid a mí. La gente, ¿por qué no viene a Dios? Porque tiene orgullo. Porque se creen autosuficientes. No necesitan de Dios. Dicen, no, ¿para qué queremos a Dios? Pero nosotros necesitamos de Dios, ¿sí o no? Cada día. Y eso es humillarse. ¿Por qué venimos acá? Porque necesitamos del Señor. Cuando no venís, decimos, ¿para qué? ¿Para qué quiero? Yo veo. Yo lo busco a mi manera. ¿Cuánta gente me dice todos los días, veo casi todos los días? ¿Por qué no? No, yo lo busco a mi manera. Yo acá. A mi manera. Y sin embargo es a la manera de Dios. No es a tu manera. No es a mi manera. Es a la manera de Dios. Dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oraren. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Ponerse a cuenta con el Señor, acá estoy. No sé, hablarle lo que tengas que decirle, pero abrir tu corazón sinceramente al Señor. Y buscar en mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro? Querer verlo a Él. Estar con Él. O sea, no ir a Él por lo que Él te puede dar, sino simplemente por verlo a Él, por estar con Él. Dice la palabra, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿No? Y se convirtieren en sus malos caminos. ¿Qué es convertirse? Dar un giro de 180 grados. Convertirse. ¿Saulo se convirtió, sí o no? Dice en Hechos 9, conversión de Saulo. Conversión de Saulo. Él se convirtió. Era un religioso, era una persona que creía, que lo conocía, hasta que realmente se convirtió. Es una metanoia, es un cambio ¿de qué? De pensamiento. Ya no pensás como vos pensás, sino pensás como piensa el Señor. ¿Cómo sabés? Leyendo la palabra. ¿Qué les decía el jueves? ¿Por qué tenemos que estudiar los evangelios? ¿Querés conocer a Jesús? Estudiar los evangelios. ¿Por qué los jueves? Y los exhorto, los invito a que estén viniendo los jueves a buscar al Señor. Qué más lindo estar acá todos juntos los jueves. Estamos cada 15 días estudiando los evangelios de Juan. Ya estamos por el capítulo 20 de Juan. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Leyendo los evangelios. ¿Querés saber quién es ese Jesús? ¿Cómo era? Lee los evangelios. ¿Por qué lo conocemos más ahora? Porque leemos más los evangelios. Es tremendo. Es hermoso. Ahora, yo quiero hacer y vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero vivir y hacer la palabra de Dios. La palabra dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Buscar al Señor. Dice, ama a tu enemigo. ¿No? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Cuántas cosas Dios te habla? Y tenemos que empezar a ponerlas por obra, ¿sí o no? Amén. Yo quiero vivir y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vivir por fe, no por vista. Vivir por lo que te dice el Señor, no por lo que ves en las circunstancias. O por lo que te habla el enemigo, como también compartía la hermana. El enemigo te habla, pero Dios te habla. Y si tienes que escuchar más la voz, yo te hago una pregunta. Si escuchás más la voz del enemigo que la voz de Dios, ¿de quién estás más cerca? ¿Del enemigo o de Dios? Si yo estoy al lado de Cristo y Él me está hablando, estoy al lado de Él, como Juan que recostaba su cabeza sobre su pecho, hasta llegó a escuchar su corazón. ¿Vos creés que el enemigo me va a venir a hablar cuando estoy al lado de Cristo? ¿Vos creés que yo voy a escuchar la voz del diálogo, cuando Dios me está hablando, cuando Jesús me está hablando y me está corrigiendo y me está exhortando, pero con amor porque quiere lo mejor para mí? Cuando me dice, no hagas eso, porque eso te va a hacer mal. Hacer lo que tenés que hacer, la mejor manera de vivir, el manual de vida es la palabra de Dios. ¿Querés tener una vida bien correcta? ¿Querés vivir bien? Cumplí con la palabra de Dios. Sé obediente a lo que dice su palabra. Quiero conocerte cada día más, Señor. Quiero conocerte cada día más. Estamos en crecimiento, todos. Me incluyo, todos estamos en crecimiento. Yo quiero conocerlo más a Dios. Y ser usado, ¿verdad? Para que otros lo conozcan también a Él. Amén.
Te invito a ponerte de pie, vamos a orar. Y te repito una vez más, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lee la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y fíjate cuánto de lo que está escrito estás aplicando a tu vida. Y cuando Dios te hable, pongamos por obra su palabra. No seamos solamente oidores, sino también seamos hacedores. Nuestra vida va a cambiar de esa manera. Amén. Los exhorto en el amor de Cristo para que pongamos la palabra por obra y para que podamos compartir esto tan lindo a otras personas. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo le doy la gloria a Dios por aquellos que se están esforzando aquí, que están viniendo a buscar al Señor. Le doy la gloria a Dios también por aquellos que se van a esforzar, porque hoy Dios quizás les habló y los sacudió diciendo: no, tengo que esforzarme más. No importa cómo voy a ir a la iglesia, pero no sé, tengo callos en el pie. Bueno, andá con el callo en el pie a la iglesia. No, pero hace frío, ponete dos camperas, andá a la iglesia. Pero hay mucho, porque siempre para poner excusas somos mandados a hacer. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Dios, ¿verdad?, nos mueve, nos sacude. Porque cuando conoces a Dios, te mueve ese amor que tenés por Él. Hoy estás acá porque Dios te trajo, porque Dios te habló. Estás acá porque el Espíritu Santo te dijo: vení, andá a escuchar mi voz, andá a adorarme, porque quiero prepararte para que vayas y que otros me conozcan a mí por ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dios quiere usarte con poder. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.